Dios contestó: he aquí, voy a hacer un pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no se han hecho en toda la tierra. Creo que no me entendió. Nunca se han visto los milagros que se van a ver hoy. Nunca, 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 nunca se han visto. En todas las generaciones. Nunca se han visto los milagros en ninguna iglesia. Ni de México, ni de Estados Unidos, ni de Europa, ni de África. En ningún lugar, en ningún pueblo, en ninguna nación, en ninguna lengua. Dice: haré maravillas delante de este pueblo, como ninguna se ha hecho en las naciones y en todo el pueblo, y tampoco en el pueblo en medio del cual habitas. Verá la obra del Señor. O sea, este pueblo va a ver las maravillas que Dios tiene para él, de parte de Dios. Porque es cosa temible lo que yo haré, dice la palabra, por medio de ti. O sea, amado hermano, yo estaba el viernes, yo no iba a ir a la radio porque tenía que salir de viaje. Y yo le dije a mi hijo: cancelamos el viaje y habla, porque íbamos a mandar un programa, y diles que yo voy a ir. Y Dios me habló y me dijo: prepara al pueblo, porque yo voy a hacer maravillas. La palabra maravilla es milagro. Yo voy a hacer milagros. Pero yo me sorprendí cuando vi todo lo que Dios le ordenó a Moisés, que Moisés tenía que hacer para que se cumpliera esa palabra. Y yo le he dicho: Dios, yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Y Dios me dijo: prepara al pueblo, porque yo voy a hacer milagros. Y no quiero que suene a vanagloria, pero Dios sí usa a hombres en la tierra. Dice: y lo voy a hacer a través de ti. A través de ti. Dele un aplauso al Señor. Quiero que mantenga eso, porque estando yo en Canadá, estaba estudiando, y en uno de los días que estuve en Canadá, que precisamente mando saludos allá a Canadá, a mi hija y a mi hermana Nancy, que está en Toronto, y a Karen Valdovinos, que está allá en Montreal, a mi hija que está en Ottawa, y a todos los hermanos, a Demis, que está en Dallas, hijos que tenemos allá en todas partes, que Dios los bendiga, en San Luis, Missouri, allá en Tamaulipas, que luego se enojan porque no los saludo, allá en Polonia también, que Dios los bendiga, en todas partes donde nos estén viendo los bendecimos. Estaba ahí en Canadá y Dios me habló de esta palabra que vamos a leer hoy y de la cual le voy a compartir. Quiero hablarle de los árboles de la vida, de los árboles de la vida. Y yo le pregunté a Dios: ¿qué no el árbol de la vida te lo llevaste cuando Adán y Eva pecaron? Y me dijo Dios: no, yo he puesto árboles de vida. Y quiero que ponga atención en lo que vamos a predicar hoy, que ponga mucha atención, porque de eso vamos a hablar hoy. Y este versículo lo vamos a llevar a cabo al final del servicio, porque yo creo que esta mañana Dios va a hacer poderosos milagros. Y Dios me dijo: prepara la iglesia, porque el día de mañana yo haré milagros. Así es que antes de que te suelte la palabra, yo te voy a pedir de favor que prepares tu corazón y levantes tus manos. Y Dios va a suplir tu necesidad. Dios va a suplir tu necesidad. Tal vez tu necesidad pueda ser económica, o tu necesidad sea de una sanidad, o tu necesidad sea de una consolación en tu corazón, o tu necesidad sea que Dios traiga gozo en tu corazón, o Dios traiga una restauración o una liberación, o Dios conceda alguna petición que tú tengas que hacer hoy. Pero Dios va a hacer algo hoy, esta misma mañana. Prepara tu corazón, levanta tus manos. Solo prepara tu corazón y no permitas que nada te interrumpa, que nada te moleste, que nada te quite del propósito que Dios tiene para ti. Padre mío, yo bendigo en esta hora este pueblo, a los que están presentes aquí
y a los que están presentes a través de la internet, Dios. Señor, que sea derramado, Señor, lo que tú me dijiste que yo tenía que hablar y decir para que este pueblo recibiera lo que tienes preparado para ellos. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús de antemano, declarando lo que dice Salmos 37, versículo 4, 5, 6 y 7. Deleítate en el Señor, encomienda al Señor tus caminos y confía en Él, porque entonces el Señor actuará y Él concederá las peticiones de tu corazón. Padre, yo bendigo a este pueblo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Tome su lugar, por favor. Si me acompaña al libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 4. Proverbios, capítulo 15, versículo 4. Ponga mucha atención para que vaya entendiendo los versículos de los cuales vayamos hablando hoy. Dice: la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad en ella quebranta el espíritu. Lo voy a repetir una vez más. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad en ella quebranta el espíritu. O sea que hay lenguas que son usadas como árbol de vida, que pueden traer grandes bendiciones a través de la boca, de la lengua, de la palabra que Dios ponga en tu boca. Hoy le voy a hablar de los árboles de vida. Entonces, la palabra que dice acá, la lengua apacible en el hebreo es marpe, y significa curativa, sanidad, y la raíz primaria en hebreo es Rafá. Usted sabe que Rafá es uno de los nombres, de los tantos nombres por los cuales conocemos al Dios Padre. Al Dios Padre lo conocemos como Dios Shalom, el Dios de paz. Lo conocemos como el Dios Jireh, pero también lo conocemos como el Dios Rafá. Y cuando decimos Rafá, estamos hablando de sanidad, estamos hablando de restaurar, estamos hablando de reparar. Cuando nosotros decimos Dios Rafá, amado hermano, estamos actuando a través de la palabra que sale de la boca. Por supuesto, la boca habla lo que el corazón cree, porque la boca confiesa lo que el corazón ha creído. Y muchas veces de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted quiere conocer a alguien, de verdad lo quiere conocer, escúchelo hablar, porque muchas veces la gente se gana el favor de las personas a través de las murmuraciones, a través de desacreditar a otras personas, a través de barbearle, de manejarle, de cautivarle o de manipular a las personas. Pero la verdad de las cosas es que la boca va a expresar lo que realmente el corazón cree. Y mire, la palabra del Señor entonces dice en Proverbios 15:4 que la lengua apacible, o sea, la lengua Rafá, la lengua que habla palabras, diga conmigo palabras, la lengua que habla una palabra adecuada, es cuando se trae en la vida restauración, sanidad, liberación. Las vidas se componen. Muchas personas vienen buscando una ministración, pero es algo que tenemos que cambiar ese concepto, no porque la gente no lo necesite, pero se le ha acostumbrado tanto a la iglesia, tanto se le ha acostumbrado
a que tienen que estar en ministración, no es que sea malo, sino que la gente no sabe que solo el escuchar la palabra buena, la palabra que sana, la palabra que libera, la palabra que restaura, la palabra que hace que aparezcan milagros, prodigios. Solo escuchando la palabra, solo por escuchar la palabra, tú sentado ahí puedes sanar. Compartíamos el jueves de un poquito de las oraciones poderosas y hablamos de la oración Hosana. Solo por decir Hosana. Compartíamos el jueves que Dios a la entrada, en la entrada triunfal, sin tocar a alguien, sin hablarle a alguien, sin ministrar a alguien, sin escuchar el problema de nadie, porque la gente vio entrar a Jesucristo y la gente gritó: Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor. El Señor iba pasando y hablamos un poquito el jueves de alzado puertas vuestras cabezas. ¿Cuántos estuvieron el jueves acá? Seguramente pudieron haber recibido una bendición muy especial. Y solo por eso, por levantar tu cabeza y haber declarado esa oración, estoy seguro que cayó una gran sanidad y una gran restauración. Entonces, amado hermano, hay árboles en la tierra que producen vida y vida en abundancia, así como también hay árboles que no producen vida y pueden producir muerte. Ese mismo árbol que puede producir muerte estaba en el huerto del Edén. En el huerto del Edén. Porque dice la palabra que en el huerto del Edén había un árbol de vida, pero también había un árbol que era el del conocimiento del bien y del mal, del cual les dijo Dios: no deben de comer. Dios les dijo que no debían de comer, pero nunca les dijo cuál era la consecuencia. ¿Por qué? No hay necesidad de decirte cuáles son las consecuencias. Tú solamente tienes que obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea, Dios no tiene por qué estar dando más explicaciones. Dios te dice lo que tienes y lo que no debes de hacer. Cuando el hombre no entiende y sufre las consecuencias, por eso es que Dios después en Deuteronomio les da a conocer las consecuencias de obedecer la palabra y las riquezas, las bendiciones que vienen a ti, y después les da a conocer las consecuencias, porque ya vio que el ser humano necesita entender cuáles son las consecuencias, porque si no se las dicen simple y sencillamente no entienden. Y aún haciéndoles saber las consecuencias, el pueblo sigue haciendo lo inadecuado. Les dijo en Deuteronomio: estas son las bendiciones que te esperan para ti si tú haces lo que tienes que hacer. Pero si no lo haces, estas maldiciones vendrán sobre de ti. En el huerto del Edén, en aquel tiempo, estaba Adán. Y Dios solamente le dio una orden. Le dijo: de este árbol no debes de comer. Adán, yo me imagino que le había dicho: ¿por qué no? ¿O cuál es el problema? Simple y sencillamente Dios le dijo: te estoy diciendo que de este árbol no tienes que comer. Eso nos enseña, amado hermano, a tener fe en Dios, a tener confianza en Dios, credibilidad en Dios. Dios no nos tiene por qué estar dando explicaciones del por qué sí, del por qué no. Simple y sencillamente Dios nos está diciendo: esto no lo debes de hacer. Y Adán en ese tiempo le dijo: de este árbol no lo debes de tocar. No importa cuántas dudas o preguntas puedas tener, te lo estoy diciendo: yo soy tu Dios, tu creador. De este árbol no lo toques. Pero el hombre sí comía del árbol de la vida. En el huerto del Edén, el hombre fue puesto ahí, y el hombre dice que ahí en ese huerto estaba el árbol del bien y del mal, y estaba el árbol de la vida. Del árbol que fue prohibido que el hombre comiera fue del bien y del mal, no del árbol de la vida. No del árbol de la vida. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 2 versículo 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás,
porque el día de que él comas, ciertamente, diga conmigo, morirás. Entonces hay árboles que producen muerte. Y escúcheme, qué tremendo. Tal vez usted esto no lo había analizado, o no se había puesto a pensar en él. En el mismo huerto del Edén, donde estaba el hombre inmortal, porque Adán era inmortal. En él no hubo muerte, no había muerte. En él no había vejez. Él no creció siendo un niño. Él no creció como todos los hombres por cordón umbilical ni por una relación sexual. Cuando él fue formado ya como un hombre, como estaba, ya grande. Él no tuvo niñez y no tuvo madre, en el buen sentido de la palabra. Porque muchos dicen, Adán tenía ombligo o no tenía ombligo. ¿Tenía ombligo o no tenía ombligo? Porque él no salió por el cordón umbilical. No fue engendrado en un vientre y no estuvo dentro consumiendo o alimentándose de una madre a través del cordón umbilical. Entonces Adán, cuando crece, cuando es formado y es puesto en el huerto del Edén, le dan a conocer que aunque estaba en el huerto y el huerto era bueno y todo lo que Dios hace bueno, había un árbol que producía muerte. ¿Por qué Dios, si hace todo bueno, puso un árbol que puede producir muerte? Porque Dios no produce la muerte la produce tu desobediencia. Por eso Dios le dijo, de este árbol no comerás, no lo comas, porque ciertamente el día que de él comas, tú morirás. Hay cosas que están en la vida, hay cosas que están en la tierra, hay cosas que están en nuestro alrededor, que están ahí, mientras tú no las tocas o no eres partícipe de ciertas cosas, no habrá ningún problema. Pero el día que tú hagas algo, tú vas a provocar muerte para tu vida. En la vida, en la tierra, en la vida misma, nos encontramos con el bien y el mal. Nos encontramos con situaciones en las cuales tú debes de hacer y hay situaciones en las que tú no debes de hacer. Pero es decisión tuya hasta donde tú quieres llegar y no es culpa de Dios. Ahí están las cosas, pero la decisión la tienes tú. Entonces, al punto que yo quiero llegar, amado hermano, es que hay árboles buenos y hay árboles malos. ¿Estamos de acuerdo? Usted dirá, entonces en el huerto había árboles malos. El árbol se convirtió en árbol malo cuando lo tocó el hombre, cuando el hombre desobedeció a Dios. Se convirtió en muerte para Adán, porque el día que Adán tomó de ese árbol del bien y del mal, no estoy hablando del árbol de la vida. Del árbol de la vida sí comía Adán, porque el árbol de la vida para muchos teólogos lo están tipificando en figura como Jesucristo. Ese árbol de la vida era Jesús. Entonces el hombre, cada que tomaba de ese árbol, el hombre se fortalecía, el hombre no envejecía, el hombre no moría. ¿Cuántos años estuvo Adán en el huerto? Pudieron haber sido 100, pudieron haber sido millones de años. El hombre no envejecía, era inmortal. Entonces el día que el hombre toma del árbol del bien y del mal y come de ese árbol, porque lo primero que hizo, amado hermano, hay un tema que hablamos aquí, que lo primero que hizo Satanás fue romper la comunicación con Dios. O sea, era meterse en la palabra y romper la palabra y la comunicación del hombre con Dios, la comunión de Dios con el hombre y el hombre con Dios. Ese fue el propósito por el cual Satanás fue lo primero que hizo, romper la comunicación para que ya no hubiera palabra. Diga conmigo, palabras. Para que ya el hombre no tuviera la palabra. Y entonces cuando el hombre cae, Dios dice, usted ya conoce la profecía, la serpiente se arrastrará,
El hombre saldrá del huerto del Edén. Ahora comerá con el sudor de su frente, y en vez de producir algo bueno, espinas y cardos producirá. Entonces el hombre aplastará la cabeza de la serpiente, y la serpiente morderá su calcañar. Usted conoce toda la historia. Pero también dice Dios: y pon a unos querubines con lámparas o con espadas encendidas, para que guarden el camino del árbol de la vida, y ya el hombre no tenga acceso a él. Porque la paga del pecado, diga conmigo, es muerte. Entonces Dios pone a unos querubines con espadas encendidas con fuego, y el hombre ya no puede acceder al árbol de la vida. Quiere decir que Adán tenía acceso al árbol de la vida. Del árbol que no debería de haber comido era del bien y del mal. ¿Está de acuerdo conmigo? De ese árbol de la vida el hombre sí se alimentaba. Mientras el hombre se estuviera alimentando de ese árbol, el hombre viviría eternamente delante de la presencia de Dios. Mire lo que producen los árboles de vida. Que tú estés delante de Dios y que produzca vida en tu vida. Eso es lo que hace el árbol de la vida. Pero cuando el hombre peca, el árbol de la vida ya no está. Ya no hay más. Entonces entra la degeneración en el hombre. El hombre no evoluciona, sino el hombre empieza a desevolucionar. El hombre se convierte en animal. La teoría de que el hombre viene del mono, eso no existe. El hombre viene de Dios. El hombre no evoluciona, el hombre desevoluciona. ¿Cuándo desevoluciona el hombre? Cuando el hombre deja de ser una persona que empieza a confiar en Dios, deja de creer en Dios, deja de obedecer a Dios. El hombre se convierte en un animal. Por eso el hombre empieza a entrar en drogadicciones, perversiones, deseos sexuales ilícitos, malas acciones, muertes. Empieza el hombre no a evolucionar, el hombre desevoluciona. No solamente en su moral, sino también en su físico. El hombre se degenera. El hombre empieza a tener efectos de la vejez. El hombre empieza a vegetarse, y aunque el primer hombre vivió más de 900 años, finalmente tuvo que morir. Todos los hombres a partir de Adán mueren, todos. Pero cuando Adán no pecaba, no moría. Él se mantenía del árbol de la vida. Pero Dios quitó el árbol de la vida. Por eso el árbol de la vida, muchos dicen que es Jesús, y tienen razón. Pero lo que yo me sorprendí es que me dice Dios: yo he puesto árboles de la vida. ¿Cómo, Señor? Pero si en aquel tiempo tú lo quitaste, el hombre ya no tiene acceso al árbol de la vida. Dice: pero yo después mandé el árbol de la vida, y lo mandé encarnado, y era Jesús, para que todo aquel y por él que creyera en él tuviera vida, y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted y yo tenemos acceso una vez más al árbol de la vida. El árbol que fue quitado, que fue negado, que el hombre ya no tenía acceso, ahora Dios nos vuelve a dar, lo volvemos a tener. ¿Cuántos dicen amén? Usted dirá: entonces las mujeres se frotan las manos, dicen: entonces ya no me voy a vegetar, ya no necesito darme la estiradita por aquí, la estiradita por acá, ya no me tienen que jalar el pellejo. No, todavía. Pero lo que Dios está haciendo, amado hermano, es restaurar la moral, el espíritu del hombre, también el físico, que nosotros llevemos una vida, amado hermano, ahora estando en la tierra, donde estamos rodeados de tantos árboles del bien y del mal, tantos árboles de la ciencia, porque hay tantas cosas en las que uno puede pecar. ¿Cierto o no es cierto? Tantas cosas a las que uno puede acceder. El internet es una buena herramienta, pero se puede convertir en una mala herramienta cuando se utiliza para pornografía, cuando se utiliza para chatear,
para degradar personas, para hablar mal de otras personas. Y se puede convertir en un árbol del bien y del mal, en un árbol de la ciencia. Se puede convertir en algo que si tú lo tomas y no lo tomas correctamente, o si tú decides hacerlo, se puede convertir en algo para tu propia vida para mal.